Dos polígonos son semejantes si tienen la misma forma, sus ángulos son respectivamente iguales y sus lados proporcionales. Es decir, uno de los polígonos es una ampliación o reducción de la otra. Para determinar si dos triángulos son semejantes debemos tener en cuenta tres criterios. El primero es ángulo, lado, ángulo, es decir, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos es proporcional. El segundo criterio es lado, 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 que es cuando dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. El tercer criterio es lado, ángulo, lado, que es cuando los dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Acá tenemos un ejemplo que dice así: los catetos de un triángulo rectángulo que miden 24 metros y 10 metros, ¿cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52 metros? Entonces notemos que como tenemos los catetos de uno de los triángulos rectángulos, podemos calcular su hipotenusa. Entonces la calculamos con teorema de Pitágoras, como ya lo sabemos. Dada la hipotenusa y que los triángulos son semejantes, utilizaremos el hecho de que los lados son proporcionales para obtener los catetos del otro triángulo. Entonces primero calculamos AB para hallar ese cateto, después despejamos AB, sabemos que ya un cateto mide 48, ahora calculamos AC, despejamos AC y así obtenemos la medida de ambos catetos. Ahora, congruencia. Tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Entonces se usan triángulos congruentes para identificar distancias. Bueno, los criterios de la congruencia. Primero es lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. El segundo criterio es lado, ángulo, lado, que son cuando dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente son iguales. El tercer criterio es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado. Entonces acá tenemos un ejemplo que dice determinar si los triángulos son congruentes. Entonces sabemos ahí en la imagen, podemos darnos cuenta que AB es congruente a DE. Y también sabemos que el ángulo ACB es congruente a SB.